está relacionada con una serie de vicios que vamos siguiendo y cuestiones muchas veces de apreciación. Sí, ayer lo comentamos con el compañero que se paró en la silla, pues resulta un tanto complejo el determinar los pesos de los animales, y en razón de esto se puede establecer una subdosificación o una sobredosificación. Resulta fácil también enamorarse de los medicamentos, y esto hace que se establezca un proceso de repetición continua de los productos para ir seleccionando la parte de esta resistencia. Entonces hay toda una serie de cuestiones incluso novedosas respecto a la posibilidad de que se desarrolle resistencia, porque francamente los medicamentos que se utilicen carezcan por completo de utilidad. ¿Sí? Entonces, en razón de todo esto, el problema de la remisiones gastroentérica definitivamente puede asociarse a mortalidad, sobre todo cuando encontramos animales que tienen problemas de infecciones agudas o sobreagudas. Van a matar a los animales por problemas diarreicos, por problemas de gastritis, por problemas de pérdida de sangre, sobre todo. Pero la parte más importante, o sea, la mortalidad, desde el punto de vista de la condición porcentual, tiene una baja representatividad, y la parte más importante es el parasitismo crónico. ¿Sí? Esto ayer lo explicamos, hicimos una gráfica en la que señalábamos que el problema parasitario se centra, digamos, prácticamente en un 60% de la población, en la que se trata de animales que son medianamente susceptibles y que su respuesta inmune va a estar ligada a una persistencia del parasitismo. Entonces, si persiste el parasitismo, pues hay que pagar de alguna manera la presencia de estos organismos, y van a provocar problemas nutricionales, problemas de mala absorción, problemas de digestión, y esto corresponde a situaciones de mala conversión, a problemas de subdesarrollo, ¿sí? Que al final de cuentas van a ser pagados por el que pretende llevar a cabo la explotación de los animales. Entonces, todo esto hay que verlo en función a dinero, ¿sí? Todo esto es dinero, y habrá que considerar lo que se invierte en medidas preventivas, en medidas de contención del problema, y el valor económico que tengan esas medidas. ¿Sí? Entonces, hay una pérdida importante por una mala utilización de los antiparasitarios. ¿Sí? Bueno, entonces, estos serían nuestros rangos, digamos, de los géneros estándar. Tenemos gusanos que miden desde 4 o 5 milímetros, apenas perceptibles, incluso transparentes. Eso ocurre, por ejemplo, con Trichostronchylus. El Trichostronchylus es un gusano que tiene todo el aspecto de un pelo transparente. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver un pelo transparente? Pues solo al microscopio podríamos observarlo. De tal manera que cuando se hace una necropsia en la que pretendemos hacer la búsqueda de los gusanos, tendremos que considerar que hay una gran cantidad de organismos muy pequeños, pero que también son muy numerosos, y una relativa proporción de organismos grandes que son, digamos, los más visibles. ¿Sí? Bueno, entonces aquí el armamento con el que cuentan estos organismos. A la extrema izquierda superior, ¿qué nematodo es ese? Tú, canijo, a ver, ¿qué nematodo es ese? No. Agronema, ¿no? ¿Cuál? Agronema. Agronema de rumiantes. Eso lo vemos en el próximo curso, en infecciosas 2, que es optativa, si se animan. ¿Sí? ¿Cuál es este entonces? No, Strongylosis es de caballo. Te equivocaste de curso. Este es Bunostomum. ¿Sí? Este es Esophagostomum. O sea, aquí, ¿por qué digo que es Bunostomum? Aquí están las placas que bordean la cápsula vocal. Con esto esta cosa muerde, arranca pedazos de mucosa y provoca hemorragias. Este es Esophagostomum. Lo característico de este es la corona foliácea. Este es un organismo de tipo histófago. Este, a ver tú, canija, ¿este cuál es? Cabertia. Ah, es Cecilia-Tino. Cabertia, ¿por qué Cabertia? Por si las dudas, ¿no? La forma de la cápsula bucal y tiene una corona foliácea. También es un histófago.
A ver, tu canija. ¿Tu canija? No, el mongus está aquí abajo. Este es Nematodius. ¿Sí? Este es un organismo de tipo quimófago. ¿Sí? Tu canijo, que nos haces el honor de visitarnos hoy. ¿Cuál es este? No sé por qué nos hagas el honor de visitarnos, pero te pregunto, ¿cuál es este? ¿Qué son estos? Son labios. No tiene 3 labios. Es esta oxocara de pilón. Este está súper aumentado. 4 o 5 milímetros mide esta cosa. Eso es una ofertite. ¿Sí? Hematófago también. Y finalmente, pues el que se encuentra, que se detecta más comúnmente, es el leumophus. ¿Y qué caracteriza el leumophus? Pues ven esta estructura que aparece al borde del orificio bucal. Esta es una lanceta. Pues hagan de cuenta que esta cosa trae su Becton Dickinson del número 21. Continuamente está picoteando la mucosa para provocar hemorragias en el transcurso. ¿Sí? Bueno, entonces, interesante. ¿Qué es esto? Esto ustedes pueden entrar al sitio web de Carl Zeiss. Carl no, es de Nikon. Este es un fractal. ¿Sí? ¿Qué es un fractal, canija? Pues esto que ven aquí son cristales de ivermectina. ¿Sí? Este es el último grito de la moda para identificar moléculas. Todas las moléculas tienen sus fractales. ¿Sí? De hecho, esto permite determinar el grado de pureza que tiene la ivermectina. ¿Sí? No sé si ya se los comenté, pero ustedes pueden encontrar con los gigantescos distribuidores de ivermectina como de refaccionaria. Si ustedes alguna vez han ido a comprar una refacción para coche, les pueden ofrecer hasta 6 variantes de la misma refacción, que pueden variar de nacionalidad o de calidad. Lo mismo pasa con la ivermectina. Así que pueden comprar ivermectina chafa o ivermectina de la buena. ¿De qué varía esto o en qué varía? En el precio. Entonces, quieren buena, le va a costar tanto. Quiere de la contaminadora, le va a costar tanto. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Este es un producto semisintético. Esto es, parte lo produce una levadura, pero esto se pasa al laboratorio y se le agregan radicales y eso es lo que le da la personalidad de ivermectina, de moxidectina, de doramectina, de celamectina, de eprinomectina, de abamectina, de nemadectina. Todas son lactonas macrocíclicas. Entonces, como en todos los procesos, hay procesos sucios y hay procesos limpios. Entonces, dependiendo del proceso sucio o limpio, es el costo que pueda tener la sustancia. Entonces, esto, a la hora que nosotros lo compramos, piensen, por ejemplo, hay un perro, no puede haber perros, compañero. ¿Sí? Sáquelo. ¿Sí? A la hora que compramos un producto, se tiene que verificar. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Pues si esto es de mala calidad, no va a funcionar. Entonces, sencillo. O sea, yo lo verifico y en base a eso puedo determinar si me dieron algo bien o me dieron algo mal. ¿Por qué? Porque normalmente un laboratorio que elabora ivermectina compra del orden probablemente de cientos de kilos de la sal pura. Y esos cientos de kilos pueden costar millones de pesos. ¿Sí? Entonces, esto, así como lo ven para ivermectina, se hace, por ejemplo, para un vino blanco del norte de Italia. ¿Sí? Sí saben del rollo de la certificación de origen. ¿Sí? ¿Dónde se puede producir tequila? Solo en la zona de Tequila, Jalisco, y algunos municipios ahí extraños. Si no es de esos lugares, no se puede llamar tequila. Entonces hay un perfil cristalográfico del extracto del tequila. Y así, de esta manera, pues es sencillo. Podemos marear a la compañía y decir, comprarnos un sidral y echamos un poco de alcohol y le decimos que es champaña. Y se lo echa. Este es champaña, pero está rico este champaña. Y resulta que sidral es light, pero un poco de alcohol. ¿Sí? Entonces,
para una gente que va a importar estas bebidas de Europa, le hace cristalografía a lo que le den y determina en base al perfil cristalográfico si lo que tiene es realmente esta cosa. ¿Por qué? Porque cada molécula o cada sustancia tiene su propio perfil cristalográfico. Bueno, entonces vamos a hablar de la patogenia de la verminosis gastroentérica. El primer grupo al que me voy a referir es el grupo de los tricostronquílidos. Son tricostronquílidos: Haemococcus, Mesistocirrus, Tricostronchilus, Nematodyrus, Ostertachia y Coperia. Entonces, sí, anótenlo bien. ¿Sí? Este es el grupo más importante. Y recuerden, Nematodyrus vive en el intestino delgado, Coperia puede vivir en el intestino delgado y Tricostronchilus puede estar tanto en intestino delgado como en el abomaso. Entonces, lo que vamos a describir puede impactar estas dos zonas del tubo digestivo. ¿De acuerdo? Entonces, espero que hayan leído el ciclo biológico de estos gusanos, porque me lo voy a brincar. ¿Sí? Esto ya. ¿En qué consiste la patogenia de estos gusanos? Pues el primer elemento que hay que considerar aquí se inicia a partir de que ingresan las formas infectantes. Hay que recordar, la mayor parte de estos géneros tienen como formas infectantes larvas 3 activas. Y esas larvas 3 activas se caracterizan por presentar esta cubierta, que es una muda retenida, y esta cubierta en el ambiente natural le sirve como un sistema de protección. Es traer un impermeable de Kevlar, casi chaleco antibalas. Impide que se deshidrate la larva, impide que agentes extraños interactúen con ella. La larva, cuando es ingerida, tiene que deshacerse de su impermeable. Y para poderse deshacer de este impermeable, recibe estímulos en el rumen, en el omaso y en el retículo. Esos estímulos van a inducir la activación de una enzima que trae en su anillo circumesofágico. ¿Qué es el anillo circumesofágico de un gusano, compañero? Ya llevaste parasitología. ¿Sí? ¿Qué es el anillo circumesofágico? Es equivalente a lo que deberías de traer en el cráneo. ¿Sí? El cerebro. ¿Qué hay en el cerebro? ¿Qué hay en tu cerebro? Siempre subir mucho. Entonces, ¿en qué se basa el funcionamiento de tu cerebro? Señales eléctricas, puede haber una serie de neurotransmisores, puede haber hormonas, puede haber una serie de sustancias que son las que permiten que se desarrolle esa actividad. En el caso de este anillo circumesofágico, además tiene potencial glandular y esto le permite producir leucinoaminopeptidasa. ¿Qué es lo que hace la leucinoaminopeptidasa? Se libera aquí. Lo que hace esta enzima es cortar la muda y esto le permite quedar totalmente libre a las larvas. ¿Sí? Esta enzima es inmunogénica. Entonces, prácticamente la indicación de ya llegué. ¿Sí? Ya llegué y aquí es el primer estímulo que yo estoy liberando. ¿Qué pasa con estas larvas? Estas larvas van a pasar ahora al tubo digestivo y aquí tendremos que pensar en dos canales. Algunas van a llegar a la mucosa gástrica. ¿Cuáles? Las Haemococcus, Tricostronchilus, Mesistocirrus, Coperia, por ejemplo, las de Ostertachia. ¿Quiénes llegan al intestino delgado? Nematodyrus, Tricostronchilus, Coperia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el concepto que hay que tener aquí es, bueno, ¿qué pasa en el estómago? Digestión. ¿Qué pasa en el intestino? Absorción. ¿Sí? Entonces, inicialmente vamos a hablar de lo que pasa en la mucosa gástrica. Muchos de estos elementos tienen validez tanto para el estómago como para el intestino. Habrá que recordar que la mucosa gástrica contiene una serie de células con funciones muy específicas: las hemógenas, las parietales y las principales. ¿Qué hacen estas células? Estas células son las productoras de ácido clorhídrico y de precursores enzimáticos. ¿Sí? Aquí habrá que recordar, los precursores enzimáticos generados en parietales y principales se convierten en enzimas cuando entran en contacto con el ácido
clorhídrico. ¿De acuerdo? Entonces, continuamente la mucosa estará produciendo ácido clorhídrico y estará convirtiendo precursores enzimáticos en enzimas proteolíticas. Eso es lo que ocurre aquí en el estómago de los hospederos. Entonces, lo que va a ocurrir con estas larvas es que las larvas, dentro de su comportamiento regular, penetran a las criptas del estómago, y aquí en las criptas es donde se desarrollan las dos últimas mudas de su ciclo. Si recordamos, lo que entró era una larva 3. Esa larva 3 va a mudar a larva 4 y a larva 5. ¿Cuánto tiempo dura la estadía de estas larvas aquí en la mucosa? Pues de forma regular, esas larvas en tal vez unos 7, 9, 10 días desarrollan esas mudas y después se salen. Pero ¿qué ocurre cuando estas larvas penetran aquí a las criptas en la mucosa? Estas larvas van a generar cambios en la dinámica de las células. Las zonas donde se presenten estas larvas pueden empezar a cambiar su composición, y ese cambio altera directamente la producción de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué va a pasar con un estómago que no tenga ambiente ácido? Y se requiera de ese ambiente ácido para la conversión de los precursores enzimáticos. Van a dejar de estar disponibles una cierta proporción de enzimas proteolíticas. Y esto va a provocar, obviamente, que no se digieran proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es importante. Pero además, ya a nivel de larvas 4 y 5, estos organismos empiezan a consumir sangre. Entonces, ¿qué efecto va a tener esto? Vamos a tener problemas para la digestión de proteína, vamos a empezar con una pérdida de sangre a nivel local, y de hecho, esta condición puede empezar a convertirse en un proceso inflamatorio. ¿Cómo se llama el proceso inflamatorio que aparece en el estómago? Se llama gastritis. Entonces, ¿qué ocurre con la gastritis? La gastritis genera una disfunción de esta zona de mucosa. Entonces, esta situación guarda una relación, digamos, directamente proporcional con la cantidad de larvas que se presenten en el abdomen. Y como señalábamos, regularmente los animales al pastorear van a ingerir, ya no regrese compañero, van a ingerir una gran cantidad de larvas. ¿Sí? Y al ingerir una gran cantidad de larvas, una extensión bastante amplia de la mucosa va a hacer daño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la reacción que se produce a la presencia de estas larvas? Pues el fenómeno que ocurre aquí es una respuesta de tipo compensatorio. ¿Cuál es esta respuesta de tipo compensatorio? Las células que integran estas células glandulares desarrollan hiperplasia. ¿Sí? ¿Qué es hiperplasia, compañero? Es un aumento del tamaño de la célula. ¿Con quién llevas el documento? Sí, le voy a echar pleito a Ernesto, ya verás. Porque eso es hiperplasia. Sí, ¿qué es hiperplasia entonces? Aumenta el número de células. Pero aquí hay una cosa que es muy importante. Hay que recordar que las células que integran la mucosa son células muy dinámicas que viven poco tiempo y tienden a diferenciarse a partir de células no diferenciadas. Entonces, el problema que hay cuando se desarrolla una hiperplasia es que las células se mantienen no diferenciadas. ¿Y qué ocurre con una célula que no está diferenciada? Ya no produce precursores enzimáticos ni produce ácido clorhídrico. Entonces, súper interesante esto. ¿Por qué? Porque si ustedes han estado en un ambiente en el que hay vapores de ácido, es un ambiente irrespirable. Es una irritación impresionante para las vías respiratorias. ¿Qué será estar en un ambiente con pH de 2 para un gusano? ¿Será cómodo? No, también es un ambiente bastante hostil. ¿Qué es lo que hacen los gusanos? Cambian el pH. Y ese cambio de pH es suprimiendo la producción de ácido clorhídrico, y al suprimir la producción de ácido clorhídrico, los precursores enzimáticos dejan de producirse también. Los precursores ya no se pueden convertir en enzimas.
Esto va a dañar de forma muy importante la digestión proteica. Pero además, aquí se ha encontrado que en aquellos lugares en donde se desencadena este proceso de hiperplasia, se modifica la composición de las paredes, ¿sí? Desaparece el cemento intercelular. ¿Sí? ¿Qué es el cemento intercelular? ¿De qué está hecho el cemento intercelular? Aquí estos son silicáceos que los mezclan con carbón y cosas por el estilo, los convierten en cemento. Pero ¿qué es el cemento intercelular? ¿Qué es el cemento intercelular, cariño? No me digas. No sería una medida sana. Se llama ácido hialurónico. ¿Sí? Entonces se pierde el ácido hialurónico y esto permite que se empiece a perder proteína plasmática. ¿Qué proteína es la que principalmente se pierde? Se pierde albumin. ¿Sí? Entonces el detalle con esto es que si el proceso persiste, ¿en qué circunstancias podría persistir? Pues cuando las larvas se vuelven hipobióticas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No vino la compañera, pero ¿qué dijimos que era hipobiosis, canijo? Lo vimos ayer, hace menos de 24 horas. ¿Qué quedamos que era hipobiosis, canijo? Es un estado en el que se suspende la evolución del gusano, se queda como larva 4, se queda estacionado en la mucosa gástrica o en la mucosa intestinal. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cuánto tiempo puede durar, dijimos, la hipobiosis? Puede durar meses. ¿Qué es lo que induce la hipobiosis? Una exposición a una baja temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre si esto se queda meses? Pues se genera esta hiperplasia, y esta hiperplasia puede ocurrir tanto en el estómago como en el intestino. Y esto genera un síndrome crónico de pérdida proteica. Si ustedes se acuerdan, dijimos en el caso de la hipobiosis, se reduce la cantidad y la calidad de alimento. El animal va a pasar por un estrés nutricional. Puede estar gestando y además puede estar lactando. ¿Sí? ¿De dónde va a obtener proteína plasmática, que es indispensable para que funcione el organismo? A ver, ¿tú qué harías? ¿A qué recurrirías? De la grasa. De la grasa no se pueden hacer proteínas. Pero tu músculo, de hecho, eso es una situación cotidiana. Si nos sometemos a starvación, el organismo dice, ¿sabes qué? No le echaste gasolina al tanque, no le echaste proteínas, venga, te robo algo de tu músculo, ya después tú decides si comes proteína y la repones. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante y obvio, en el caso del estómago, esto generaría un problema de mala digestión, pero si nos lo llevamos a nivel de intestino, ocurre un fenómeno similar. ¿Sí? Vamos a encontrar problemas de mala absorción de nutrientes, pero además encontramos un fenómeno que ya describimos hace poco tiempo. Las células epiteliales del intestino tienen propiedades glandulares. ¿Sí? Hay tejido endocrino intestinal y la función de ese tejido endocrino intestinal es producir colecistoquinina. ¿Sí? Como ya hemos comentado, la colecistoquinina actúa a nivel del centro del apetito, en el hipotálamo, y si hay un exceso de colecistoquinina, inhibe la producción de la gastrina. Ya hemos comentado, esta gastrina, al no producirse, se bloquea el desplazamiento de alimentos en el estómago y aparece una condición de saciedad. ¿Qué implica esta saciedad? El animal no tiene hambre. ¿Por qué? Porque tiene lleno el estómago. Entonces el resultado en este caso es deja de comer y empieza a tener problemas graves para poder satisfacer esas necesidades de energía. ¿De dónde va a satisfacer las necesidades de energía? A ver, ¿de dónde crees, canija? ¿De dónde va a satisfacer las necesidades de energía? O sea, aquí ya hablamos de estómago, deja de haber digestión de proteínas. ¿Qué pasa con el intestino? La función es absorber. Si hay un déficit en el consumo de alimentos y no llegan proteínas, por ejemplo, ¿de dónde se satisfacen las necesidades de energía? Pues lleva una secuencia. Lo primero que se tragan es la glucosa plasmática.
Lo segundo que se tragan son las reservas de glucógeno. ¿Dónde están las reservas de glucógeno, compañero? En el hígado. Y de hecho, si practicas deporte, traes pants, una parte del glucógeno lo traes en los músculos. Y de hecho, si se acuerdan, ¿qué les pasa cuando hacen ejercicio? Después de años de que no hicieron ejercicio, o que hacen algún tipo de ejercicio diferente, se llenan de cristales de lactato. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace su organismo? Pues utiliza todo el glucógeno de los músculos y lo convierte en un camino anaeróbico en ácido láctico, con cristales de lactato, que es lo que hace que nos duelan terriblemente los músculos cuando hacemos esa clase de esfuerzos. En este caso entonces irían glucosa, glucógeno, grasa y al final proteína muscular también. ¿Sí? Entonces, esta situación inicialmente va a ser por larvas que tienen, o nemátodos que tienen un ciclo regular. Esto es, gusanos en los que las larvas entran al estómago y se convierten en 2 o 3 semanas en gusanos adultos. ¿Sí? Pero este fenómeno también puede ser una condición persistente. ¿Cuándo? Cuando se trata de larvas hipobióticas. ¿Sí? Entonces esto, déjenme ver si traigo plumón famoso, sí, aquí hay un plumón. Esta situación, entonces, en un hospedero que se ve expuesto cotidianamente a esto, implicaría el desarrollo de muchos ciclos de gusanos, incluso ciclos traslapados a lo largo del año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el animal consume forraje y todos los días come larvas. ¿Sí? Esto particularmente puede ser importante no en un cordero, en un becerro. ¿Sí? ¿Qué dijimos de la inmunidad en estos animales? ¿Hay inmunidad? Pues puede haber inmunidad pasiva al principio, pero después tiene que ser activa. ¿Sí? Y regresamos a nuestro concepto de llago destetano. ¿Qué implicaciones tiene el destete? Es un estrés en los destetamientos. Y esto va a hacer que los animales se infecten cada vez que coman alimento. Y que su respuesta inmune para controlar a estos gusanos simplemente no exista. ¿Sí? Que esa respuesta se lleve meses en desarrollarse. Resultado, a estos animales les dan de la fregada. ¿Por qué? Porque no pueden controlar las poblaciones de gusanos hasta los 6, 7, 8 meses. En tanto, ¿qué va a pasar? Pues todos los que tienen abomazo son exitosos y van a hacer que el animal tenga problemas para digerir. Y todos los que estén en intestino delgado van a tener éxito y van a crearle problemas al animal para llevar a cabo la absorción. ¿Sí? Entonces, si tenemos una carga parasitaria importante, ¿qué va a pasar con el crecimiento? ¿Qué va a pasar con la conversión alimenticia? ¿Qué va a pasar finalmente con el desarrollo? No va a tener problemas muy graves el animal, y esta es una situación regular. ¿Sí? Aunque, ya comentamos, la población la dividimos en los del extremo, muy resistentes, altamente susceptibles, medianamente susceptibles. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Pues esto nos lleva a que hay un sector de la población sumamente fregado, otro sector de la población que está medianamente afectada, y otro sector al que los gusanos le hacen lo que el viento a Juárez. ¿Sí? ¿Y qué le hizo el viento a Juárez? Pues nada, no le hizo nada. Sí, fue más o menos como los franceses que lo anduvieron correteando, que nunca lo alcanzaron. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí la condición es cíclica durante los primeros meses de vida, y esto puede ir sufriendo variaciones que se asocian con el fenómeno de hipobiosis. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué ocurre en todos estos casos? Los gusanos terminaron su desarrollo y ahora se convirtieron en adultos. ¿Cuál es el régimen de alimentación de estos adultos? Estos adultos son gusanos hematófagos. Entonces, ¿cuál es la fuente? Sangre. ¿Sí? ¿Qué van a hacer estos gusanos que están fijados en el abomazo? Pues uno, van a continuar alterando la capacidad de digestión de proteínas en el abomazo. ¿Sí? Van a reducir la disponibilidad de aminoácidos
para el intestino delgado, y esto directamente puede incidir en la conversión de aminoácidos en masa muscular. ¿Sí? Después de todo, ¿para qué sirve la proteína? A ver, ahora sí, contéstanos, ¿para qué sirve la proteína? Va más o menos asociado a lo que contestaste hace un momento. ¿Para qué sirve la proteína? Para que el músculo se pueda mover. Integra músculo, ¿qué más? Integra tejido conectivo. El tejido conectivo está hecho a base de colágeno. ¿Qué más? Pues permite integrar los tejidos, o sea, los parénquimas de los tejidos están hechos también con materiales proteicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar si no hay aporte de aminoácidos? Todo eso se va a afectar. ¿Sí? ¿Y qué es lo grave aquí? Dijimos, la susceptibilidad dura de 6 a 8 meses. ¿Qué dijimos respecto a la velocidad de crecimiento en esos 6 a 8 meses? Pues es el tiempo en el que crecen más los individuos. Y eso se ve con todos los organismos. Ustedes pueden ver los perreros. ¿Cuánto crece un perro en 6 meses? Pues puede ser que casi su crecimiento definitivo. ¿Sí? ¿Cuánto crece un chamaco? ¿Cuándo va a crecer el chamaco? Durante los primeros 6 meses de vida. Pues se va a disparar casi a los 8 kilos. ¿Sí? Esto es, puede crecer el 200% o el 150% de lo que pesaba. Pero conforme crezca más, ya va a dejar de tener esa velocidad de crecimiento. Después de eso ya se produce, se asienta esa condición de absorción y de crecimiento. Entonces, esto lo tenemos en el abomaso y esto lo tenemos a nivel de intestino. Hay problemas de absorción, hay problemas para captar la energía. Es más, se han encontrado cosas que son bastante extrañas. Por ejemplo, se puede afectar la producción de ácidos grasos volátiles. ¿Qué son los ácidos grasos volátiles, compañera? Compañera, usted compañera. ¿Qué son los ácidos grasos volátiles? ¿Qué importancia puede tener para un rumiante los ácidos grasos volátiles? Probablemente esto se los dieron en primer semestre. Los reciben con esa materia que se llama forrajes. Pues son los que se generan a partir de la degradación de la celulosa. ¿Y para qué sirven? Para preparar la energía convertida en qué? Si te fijas, en láctico, butírico y acético son ácidos muy cortitos. Eso sirve para hacer glucosa. Ellos participan en procesos de gluconeogénesis, ¿sí? O de glucogénesis. Este sería glucogénesis. ¿Sí? ¿A dónde se van? Se van al hígado. Y allí es el laboratorio que sintetiza glucosa y de ahí eso se manda ya como moneda energética. Entonces, esto va a crear un problema. ¿Por qué? Porque el organismo entonces se ve en la necesidad de usar energía de reserva para mantener, crecer y olvídense de almacenar. O sea, se remueve de los almacenes por ese material. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde surge todo esto? Pues lo que ya hemos comentado, lo obtiene de reservas del organismo. Esto es lo que nosotros vemos en el abomaso. ¿Sí? ¿Cuántos hemocus puede haber aquí? Que son los visibles. ¿Sí? Acá habrá que agregar todos los trichostrófilos, las coperias, las ostrataceas, los mesistocirrus que pueda haber. O sea, ¿qué es lo que va a estar pasando en este abomaso? Pues ya dijimos, los gusanos son hematófagos. Y esta hematofagia nos hace que el animal empiece a desarrollar una anemia que podría ser simplemente el equivalente a decirle a ella que cada vez que venga a clase vamos a traer una jeringa de 200 mililitros y le vamos a sacar 200 mililitros por cada clase a la que sigue. Así que semanalmente perdería 600 mililitros. ¿Cómo quedarías al terminar el curso de enfermedades infecciosas? Si es que quedas. ¿Sí? ¿Serás capaz de soportar una pérdida de 600 mililitros de sangre semanales? No, te vas a morir. Vas a desarrollar una anemia y el organismo tiende a desarrollar una serie de adaptaciones. Esa anemia regularmente está ligada a esto que ven aquí, esta lanceta. Los tricostronquilios tienen este sistema para lesionar el intestino y esto genera las hemorragias y el desarrollo de la gastritis o de la enteritis. ¿Sí estamos? ¿Cuáles tricostronquilios causan enteritis, Cani?
¿Cuáles tricostronquílidos causan enteritis? Seguimos extraviados. Tricostronquílidos copenia nematovirus. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la respuesta inflamatoria? Pues siempre hay modificación en la permeabilidad y esto permite que salga líquido. ¿En qué se convierte esto? Pues esto se convierte en diarrea, con contenido muy líquido, en salida de electrolitos también. Y tenemos aquí dos opciones que son importantes: la muerte por deshidratación, la muerte por acidosis también, o la evolución que pueda seguir esta anemia. ¿Sí? ¿Cómo podría ser la evolución de la anemia en la infección por tricostronquílidos? Es bien interesante esta cuestión. Le sacamos 600 mililitros esta semana a ella. ¿Qué pasa si ya no le sacamos la siguiente semana? ¿Qué comportamiento cree que tenga el organismo? Que 600 mililitros es una pérdida ahí más o menos razonable. ¿Qué hará el organismo? El organismo dice: vamos a producir más eritrocitos, pero nos llevamos todo el hierro en hemoglobina de los 600 mililitros de ella. ¿Qué va a hacer el organismo? ¿Dónde hay reservas de hierro? ¿En qué forma están las reservas de hierro? Si ya llevan patología, pues fácil, a la mitad del semestre ven todas las lesiones. Es más, en el curso de histología, el vaso tiene hemosiderina, el hígado tiene hemosiderina, el riñón tiene hemosiderina. ¿Para qué sirve la hemosiderina? Pues a partir de la hemosiderina se resintetiza hemoglobina y esa se la ponen a los nuevos eritrocitos. Pero le sacamos 600. Con esos 600 nos llevamos toda la hemosiderina que había de reserva. ¿Qué va a pasar la siguiente vez que le sacamos 600? Pues ya no vamos a tener repuesto de hemosiderina para las nuevas células que se produzcan. Y esto gradualmente va a ir evolucionando en diferentes grados de anemia. ¿Cuál sería la evolución que tendría la anemia, canijo? ¿En qué etapa se evolucionaría la anemia? Más adelante lo vamos a ver. ¿Pero en qué etapa sería? Es una anemia normal, la inicial. ¿Cuál es una anemia normal? Es normocítica normocrómica. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Se disminuyó el volumen de células. Segunda etapa. La Microcítica normocrómica. Células normales, son células más pequeñas con cantidades de pigmento normal. Y la última, microcítica hipocrómica. y microcítico hipocrómica. ¿Qué va a pasar ahí? Pues ya hay menos pigmento, células pequeñas, y prácticamente ya se reduce el volumen de células que hay a una cantidad muy reducida. ¿Sí? Entonces, eso es lo que puede llevar eventualmente a la muerte. Ahora, pensemos en hipobiósis. Esto ya lo vimos. ¿Qué ocurre con larvas hipobióticas en tricostronquílidos? ¿Dónde están? ¿Dónde se van a establecer? En abomaso y en el intestino delgado. Y el efecto aquí va a ser exactamente el que les comenté hace un momento. Si las larvas se instalan en las criptas, hay cambios compensatorios y el epitelio se vuelve hiperplásico. Al hacerse hiperplásico se pierde el cemento intercelular y esto genera este círculo vicioso. Se pierde proteína plasmática, ¿sí? Y se presenta una respuesta inflamatoria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se compensa la pérdida de proteína muscular? Se compensa removiéndola ¿cómo se compensa la pérdida de proteína plasmática? Removiéndola de la proteína muscular, pero esto, al persistir el proceso, va a hacer que se remueva una gran cantidad de proteína y genera un cambio de la constitución corporal. El animal se adelgaza notablemente. ¿En qué zona del cuerpo se puede medir la musculatura de los borregos o de los bovinos? Que se le ven, es un saco de huesos. En la porción posterior del cuerpo hay una zona que forma un triángulo en el ijar, que es donde se acumula masa muscular. ¿Sí? Regularmente cuando el animal remueve una gran cantidad de músculo, esa zona es la que se marca y es donde se ve que es realmente un costal de huesos. Se puede ver en la zona dorsal también, se mueven todos esos músculos. ¿Sí? Entonces, esto es un elemento. Y aquí, como les decía, está el problema inflamatorio,
que permite también salida de líquido y de electrolitos. ¿Qué va a pasar aquí? Pues deshidratación y posiblemente acidosis. Y esto es sumamente importante, ¿sí? Porque además de que se deja de aprovechar o de absorber aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, se dejan de aprovechar una serie de minerales traza. ¿Sí? ¿Qué importancia puede tener el cobre y el cobalto? Son minerales traza. ¿En qué podría participar el cobre y el cobalto? Pues también están ligados a procesos hematopoyéticos, pero en cantidades reducidas. Calcio, fósforo, ¿de qué manera podrían impactar? Puede ser en los huesos. Algo muy sencillo, los huesos. Entonces, esto puede parecer una tontera, pero los animales que tienen este déficit desarrollan un esqueleto pequeño. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con el esqueleto pequeño? La naturaleza sigue al pie de la letra las leyes de la física. ¿Y qué implican las leyes de la física en el esqueleto? ¿Qué debe haber encima del esqueleto, canija? Los músculos. Entonces, si es un esqueleto pequeño, por más que queremos, o por más que queramos, le va a tocar una distribución natural de musculatura. ¿Sí? ¿Bajo qué circunstancias podríamos hacer que tuvieran más músculo un animal enano? Es la realidad. Los animales se quedan chaparros. ¿Cómo podríamos hacer para que tenga más músculo? Pues algunos tienen la maña de meterles hormonas. ¿Sí? Así como le hacen con los anabólicos. Ahora está rechaparro y en 2 meses se puso, pero impresionante. ¿Qué fue lo que le pasó? Anabólicos casi todos los días. ¿Sí? ¿Qué se necesita para desarrollar esas masas musculares? Pues en la teoría mucho ejercicio, pero también hay componentes genéticos. Hay gente que dice, pues ya, su genética es así de desarrollo muscular. En los animales ocurre ese mismo fenómeno. Entonces, ¿qué pasa en un animal al que no le crece el esqueleto? Pues por más que queramos, va a tener una masa muscular muy reducida. Es más, sus músculos pueden ser más cortos. Y si tiene músculos cortos, van a ser músculos menos pesados. ¿Qué va a pasar? Pues va a tener una muy baja productividad ese animal. ¿Sí? ¿Qué pasará? Por ejemplo, aquí, súper importante, con el selenio. A ver, tú, canijo, ¿qué opinas? ¿Qué efecto tendrá un déficit de selenio? El selenio junto con el zinc, no lo puse aquí, han cobrado últimamente una gran importancia. Seguramente en patología les hablaron de músculo blanco, por ejemplo, deficiencias de selenio. México tiene tierras muy deficientes en selenio. Hay que suplementar selenio. Pero ¿qué pasa en forma genética si no hay selenio? Para los humanos, zinc a lo canijo, y en los animales se está suplementando, o sea, se piensa mucho en la utilización del selenio. Esto tiene que ver con la respuesta inmune. Animales que tengan deficiencias en selenio son animales inmunodeficientes. ¿Qué les va a pasar a esos? Se enferman de todo. ¿Sí? Entonces, para mucha gente que hace esta cuestión de la producción, esta es una preocupación, ¿sí? Estar suplementando selenio, no pasarse de suplementación porque resulta tóxico. He dicho, hubo un tiempo en el que, o sea, así como se acostumbra a esto de la inyección de hierro a los cerdos, se acostumbraba a inyectar a los borregos hierro también, una estupidez, y vino la moda de inyectarle selenio. Cuando empezó la primera oleada, se murieron como moscas probablemente miles de borregos. ¿Por qué? Porque los envenenaban literalmente con selenio. Ahora ya es más moderada esta cuestión y tiene un muy buen impacto en la productividad y sobre todo en que los animales se vuelvan más resistentes a las enfermedades. Bueno, esto ya lo manejé. Y estas son las larvas hipobióticas. O sea, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues esto es una larva en el fondo de una cripta y si ustedes se fijan, ya está totalmente englobada por el tejido. Este tejido ya es totalmente diferente al que se encuentra en la vecindad en el que no hay larvas hipobióticas. ¿Qué es esto? Pues esto es tejido hiperplástico. Es tejido por el que se está perdiendo agua, porque se están perdiendo electrolitos
pero también aquí es una zona totalmente inactiva desde el punto de vista de secreción de ácido clorhídrico y de enzimas. ¿Sí? Entonces, todos estos efectos van a persistir en tanto los gusanos se encuentren en el intestino delgado y en el intestino grueso. Hablamos de autocura ayer. ¿Qué dijimos que era el fenómeno de autocura, compañera? La capacidad de eliminar los parásitos. La capacidad de autodesparasitarse. ¿Cuál sería la mecánica en el caso de la autocura? Pues la mecánica es de orden inmunológico y en este sentido lo que vamos a encontrar es que los animales empiezan a desarrollar su respuesta inmune y esa respuesta inmune incluye tanto la base celular, ¿sí?, utilizando en este caso células de tipo citotóxico que se pegan a la superficie. Aquí se ha encontrado que las células citotóxicas más importantes son los eosinófilos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen los eosinófilos? Se pegan a la superficie del gusano. Aquí vean, le voy a apagar tantito la luz. Sí, hay que considerar el cuerpo de estos gusanos, de los nemátodos, compararlo con un submarino. ¿Sí? ¿Qué es lo que permite que un submarino se pueda hundir, compañera, y después pueda volver a flotar? ¿Qué le hacen al submarino para que se hunda? Pues le meten agua, abren una válvula, dejan que se inunde de agua y que se salga el aire. Y para volverlo a reflotar, le inyectan aire comprimido, desalojan el agua y de esa manera el barco puede volver a flotar. En el caso de los gusanos, las células citotóxicas se pegan en la superficie y lesionan la cutícula de los gusanos. Aquí, si ustedes se fijan, bueno, esquematicé una serie de cuerpos ovalados. Estos cuerpos ovalados representan el espacio perientérico. ¿Sí? ¿Los gusanos tienen corazón? Sí. No. ¿Los gusanos tienen pulmones o aparato respiratorio? Sí. No. No, es lo único que no tienen. Ni aparato respiratorio, ni aparato circulatorio. Lo que tienen es esto nada más. ¿Sí? Todo está lleno de líquido. El gusano absorbe nutrientes por el intestino y los pasa al espacio periférico. Si las células se pegan aquí a la superficie del gusano, le hacen agujeros. ¿Sí? ¿Qué pasará si te hacemos agujeros en la espalda, en el pecho, en el tórax? Pues si te hacemos en el tórax, se te van a colapsar los pulmones. Ya no necesitamos hacer nada más. Ya con eso basta para que te mueras. Si te hacemos agujeros en la cabeza, pues vamos a dañar el cerebro y es probable que con eso sea suficiente para que te mueras. En el caso de las larvas, ¿cuál sería la mecánica? Pues las células se pegan a la superficie, hacen agujeros y las larvas mueren por choque osmótico. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues estos gusanos tienen ese líquido a presión. Cuando se hace el agujero, se vacía. Y el vaciarse hace que mueran. Entonces, aquí hay una cosa que es muy interesante. Este tipo de mecanismos ocurre sobre las larvas. ¿Sí? ¿Por qué puede ser muy eficiente sobre las larvas? Pues es sencillo, podemos hacer el símil. ¿Qué pasa si yo llego con un niño de un mes, le agarro la piel y le hago esto? Y le pesco así, imagínense la piel de la espalda, te la pesco y le hago así. Me quedo con un pedazo de su piel en la mano. ¿Sí? La cutícula, en el caso de las larvas de los gusanos, es extraordinariamente delicada. Entonces, se le pegan células y las matan. ¿Sí? Entonces, ¿dónde funciona esto? Cuando las larvas se meten en la mucosa gástrica, en la mucosa del intestino. Entonces, funciona muy bien sobre las larvas y se complementa con los anticuerpos fijadores del complemento. ¿Cómo funcionarían, tú, canijo, los anticuerpos fijadores del complemento? Ya se los expliqué. Ya nada más es que ustedes apliquen lo que les dije en la segunda clase. ¿Qué hace el complemento? ¿Qué? Bueno, señala. ¿Señala que es un labrador? Manda las señales para que... ¿Qué señales? ¿Qué es lo, para qué les dije que sirve el complemento? El complemento promueve inflamación, promueve fagocitosis, promueve lisis inmunoreactiva y finalmente promueve la formación de porinas
sobre la cutícula del gusano. ¿Qué hacen las colinas? Forman poros. Entonces, te hacemos poros en el cráneo, poros en el tórax y poros en el abdomen. ¿Qué te va a pasar? Te vas a morir. Entonces aquí esta superficie es sumamente delicada. Gracias a esto se mueren las larvas. ¿Sí? Y hay un segundo elemento complementario. Vamos, aquí está lo que les decía. O sea, se rompen las células, se rompe la cutícula y el gusano se vacía. Y el segundo elemento que es muy importante es una respuesta tipo anafiláctico, que ya la expliqué también. Aquí esto está asociado con IgEs. ¿Sí? Es más, este diagrama sin el gusano ya se los puse. Lo vimos en quiste y artritis. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen las IgEs? Se pegan las células cebadas y basófilos y hacen que se degranulen. Si recuerdan, estas células cebadas contienen histamina y serotonina. ¿Qué dijimos que hacen la histamina y la serotonina? Provocan vasodilatación periférica y vasoconstricción central. ¿Y cuál es la importancia? Si pensamos en el intestino, la histamina y la serotonina junto con el leucotrieno 2 actúan sobre la musculatura lisa. ¿Qué es lo que hacen a la musculatura lisa? Hacen que se contraiga violentamente. ¿De qué manera se manifiesta esa contracción violenta de la musculatura lisa de las paredes del intestino? Pues organizas un círculo intestinal, diarrea. ¿Estamos? Entonces, si nosotros ponemos esto más esto, ¿sí? Sería un equivalente a un tsunami. ¿Sí? ¿Qué le pasa a los individuos si se les aparece el tsunami? Pues se los lleva a la tierra. Entonces, el sistema, la respuesta celular y humoral daña a los gusanos y esta respuesta con anafilaxia hace que sean arrastrados y eliminados. Entonces, aquí lo interesante es que el mecanismo no actúa sobre todos los gusanos. ¿Sí? ¿Y a qué lleva esto? Esto lleva a que se estabilice la población de gusanos. ¿Por qué? Ya lo comentamos, que implica la respuesta inmune asociada con la autocura. ¿Qué fue lo que quedamos que ocurría? ¿A dónde llevaba esto? No va a desparasitar por completo al animal. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune necesita estarse retroalimentando y esta retroalimentación se convierte en premunidad. ¿Qué quedamos que era la premunidad, compañera? ¿Qué? No, compañera. Un estado de infección subclínica que confiere protección. ¿De qué depende que se confiera la protección? De que persista la presencia de antígenos de los parásitos tanto en estado larvario como en estado adulto. Entonces, ¿cuál es la mejor condición? Que tenga pocos parásitos para preservar la respuesta inmune. Si nosotros quitamos por completo esto, quitamos las poblaciones de gusanos, esto desaparece y esto desaparece también. ¿Sabe? Esto que tardó tanto tiempo en desarrollarse, deja de existir. Entonces, ¿qué va a pasar si logramos hacer esto? Pues más que ayudarle, le estamos haciendo daño al animal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que desaparezca la respuesta inmune. Entonces, ¿qué es lo mejor? Dejarle una pequeña carga de parásitos y de esa manera se coexiste con los organismos parasitarios. ¿De acuerdo? Entonces, eso es a lo que se ha llegado ya en este momento. Bueno, entonces, esta es la situación. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, lo que yo no quiero que entiendan, y se los voy a repetir, es que tanto la presencia de adultos es una constante, como la presentación, voy a prenderles la luz, la presentación de larvas hipobióticas va a ser una constante. Pero la presencia de esas larvas hipobióticas se va a asociar, uno, a que disminuye la cantidad de alimento, a que disminuye la calidad del alimento, y esto se traduce en un grave problema de tipo nutricional. ¿Estamos de acuerdo?
llegó el invierno. ¿Qué pasa? El animal ya no tiene comida y la poca que tiene es de muy mala calidad. Esto ya va a ser un factor de nutrición para el animal. ¿Por qué? Porque lo que come ya no se compara nada con lo que estaba consumiendo durante el lapso de lluvias. El resultado aquí es que por necesidad de este déficit de nutrición debe de hacer uso de sus reservas. Y sin gusanos, de todas maneras va a adelgazar. ¿Sí estamos? Entonces el gran problema que hay aquí es que existiendo larvas hipobióticas, pues se reduce el efecto de pérdida de sangre. ¿Sí? Pero ¿qué le hacen las larvas hipobióticas al abomaso y al intestino delgado? Y ya no hay adultos, ya no van a comer sangre. El animal ya no va a tener problemas de anemia. Pero al convertirse en larvas hipobióticas, se produce el fenómeno de hiperplasia en estómago y en intestino. Esto es una hiperplasia gástrica, una gastritis hiperplásica y una enteritis hiperplásica. ¿Cuál es el fenómeno aquí? Pues las células van a ser indiferenciadas, va a cambiar la composición del tejido, van a carecer de función. ¿Sí? ¿Qué implica esto? No digiere, no absorbe y además está perdiendo proteína plasmática. ¿Sí? Ayer comentábamos, esto es el equivalente a que a este canijo lo pongamos a dieta 5 meses. Dieta de 1200 calorías. ¿A dónde te vamos a llevar, canijo? Te vas a convertir en una varita de nada. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero, ¿qué efecto va a tener hacerlo forzado? Si ya no te vamos a dar de comer. ¿Sí? ¿Qué va a hacer tu organismo para sobrevivir? Pues empieza a remover todo lo que traes encima, bueno, adentro. ¿Sí? ¿A partir de qué? Glucosa, glucógeno, se lo acaba luego y después se va sobre la grasa. ¿Sí? ¿Qué va a generar la remoción violenta de la grasa? Cetosis. Es una ruta metabólica totalmente diferente, es una ruta gluconeogénica en la que se liberan una gran cantidad de cuerpos cetónicos. El individuo se puede llegar a intoxicar con sus propios cuerpos cetónicos. ¿Sí? Se va a canibalizar. Pues, la cuestión aquí es, bueno, somos los delegados del sobrepeso, ¿sí? Pero aquí se trata de un animal normal. ¿Y qué va a pasar en un animal normal? Pues el animal normal, cuando está en condiciones de exceso de alimento, ¿qué hace el que está en condiciones de exceso de alimento? Pues se sobrealimenta y almacena grasa. Pero durante el invierno va a perder todo eso y va a perder todavía productos adicionales. Entonces, ¿qué significado va a tener esto? Pues se va a comer el solo, se va a comer su musculatura. Y esta situación se repite año con año. Entonces, en una persona que hace dieta y que le rebota la dieta cada vez, pues está agrediendo su cuerpo. En un animal normal, ¿cuál va a ser la cuestión? Pues va a ser una agresión a su cuerpo, se va a autocomer, pero por razones de supervivencia. Y esto acaba con el metabolismo de muchos animales. Entonces, esto acelera el desgaste de los animales. ¿Sí? Si lo llevamos a, yo pretendía engordar un animal, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ser un fiasco la engordada del animal. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué es lo que hay que combatir aquí? Si hay larvas hipobióticas, ¿podríamos detectarlo parasitoscópicamente? No. Pero esto coincide con el invierno. Entonces, si es invierno y ha sido bastante crudo, bastante importante el cambio de clima, seguro hay larvas hipobióticas. Damos un tratamiento y los animales van a mejorar increíblemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a remover todos estos organismos, vamos a mejorar la condición de digestión y vamos a mejorar la condición de absorción de nutrientes. ¿Estamos? Entonces, ahí es donde es importante la estrategia de utilización de antiparasitarios. ¿Sí? Porque sabemos, le hacemos copros, no va a haber nada. Pero seguro hay larvas hipobióticas. ¿Qué hay que hacer ahí? Todos hay que desparasitarlos. ¿Por qué? Porque se estableció ese pacto de equilibrio. ¿Sí? Si hay muchos gusanos, van a fregar a un animal desnutrido. ¿Sí?
Y es la estrategia que usan los gusanos para sobrevivir junto con el hospedero. ¿Sí? Entonces, esto es una situación totalmente derivada de la evolución de los gusanos y derivada de los animales. De hecho, esta situación está tan marcada, por ejemplo, que el fenómeno de hipobiosis lo han visto en perros. ¿Sí? Los parásitos de perro desarrollan hipobiosis de diversas formas. ¿Para qué lo hacen? Pues para no fregarse a los perros. Sí, definitivamente. Probablemente existen los humanos también. ¿Está claro esto? Esto puede ser una pregunta del examen, del segundo examen parcial. ¿Sí? Bueno, sigamos. Menos común. Profesor, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando cambian el clima? Digo, había dicho que nada más había presencia de larvas. Sí. Pero ¿y qué pasa con los adultos? Con la autocura se... O sea, aquí regularmente, o sea, cuando hablamos, bueno, ayer lo comenté, hay hipobiosis. ¿Sí? ¿De qué va seguido la hipobiosis? Del fenómeno de alza posparto o de alza de primavera. O sea, ¿qué ocurre? Hay señales del exterior, el organismo y los gusanos se enteran inmediatamente. ¿De qué manera se enteran? Empiezan a haber brotes, el animal empieza a comer mejor. ¿Y de qué manera se va a reflejar eso en plasma, por ejemplo? No va a haber glucosa, va a poder empezar a almacenar glucógeno, va a haber una serie de condiciones modificadas que los gusanos inmediatamente se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Porque comen sangre. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues ya mejoró la comida de este cuate. Y si ya mejoró, ¿qué puedo hacer? Ya puedo continuar evolucionando. Me convierto en adulto. ¿Sí? El animal empieza a recuperarse de esa condición de desnutrición tan severa y se alcanza el umbral 1 de un máximo de población de gusanos con una saturación antigénica. Cuando llega esa saturación antigénica, se monta el fenómeno de autocura. ¿Qué pasa con el fenómeno de autocura? Se nivela la población. Entonces acuérdense, aquí va a ser muy difícil que el animal se elimine por completo todos los gusanos. No le conviene. O sea, son casos de excepción en los que se tiene que jugar con la carga parasitaria y hacer la medición de lo que les comentaba, el Famachan. O sea, si tiene muchos, ¿qué le va a pasar al animal? Tiene anemia. Va a ser una anemia severa. Ese elemento lo podemos utilizar. O sea, no se trata de algo que alguien dijo. O sea, tiene bases científicas. Tardaron muchos años en desarrollar esta cuestión y ya se convirtió, se ha ido difundiendo en un sistema de medición y de desarrollar el criterio de desparasitación de los animales. Sí, claro que aquí todavía debemos de considerar, bueno, esto se aplica con los nematodos tricostongílidos, pero ¿qué otros parásitos pueden provocar desnutrición? Pues las moniesias, por ejemplo, las fasciolas también lo pueden tener, las eimerias pueden provocar este tipo de problema. Entonces, aquí tenemos que ver en qué contexto está ocurriendo todo esto, porque incluso podemos considerar que, bueno, tienen alimento disponible. Entonces, hay abundancia de alimento, pero ¿qué habrá que considerar de ese alimento abundante para determinar si realmente nutre o no nutre? Porque ese es uno de los conceptos. Si ustedes han viajado a Tabasco, hay unas praderas, unos potreros que dice uno, chulada, aquí debe ser la ganadería, una fregonería, pero los pastizales, la tierra, es baja en nutrientes. Entonces, sí comen, pero la calidad nutricional es pésima. Entonces, es, no sé, el equivalente a que te demos 3 kilos de salvado diariamente. ¿Qué vas a hacer con los 3 kilos de salvado diariamente? Pues te vamos a provocar una diarrea de los 70,000 demonios. Porque ¿qué es el salvado, canijo? Sí, estoy seguro que algunos de aquí comen salvado, disfrazado. Sí, el salvado comercialmente lo venden, fíjense, salvado para puerco, tal vez 5 pesos el kilo. Salvado para porcino Homo sapiens, Albram, 50, 60, 70 pesos la caja. ¿Para qué lo usan? Para defecar. O sea, tal y como se lo comen, va para afuera. ¿Sí? Es chistosa esa cuestión. Comer para defecar nada más. ¿Sí estamos? Entonces, eso pasaría en muchos lugares. O sea, sí hay forraje, pero es de pésima calidad. ¿De qué sirve? Pues no sirve de gran cosa. Y si a eso le agregas la genética de animales muy susceptibles, pues ya estás perfectamente fregado.
¿Sí? Profesor, pero la famacha, bueno, nada más he visto para borregos, también hay para... Bueno, se aplica básicamente para borregos, pero de alguna manera podría manejarse también en el caso de los bovinos. O sea, no se han preocupado por desarrollar esa metodología, pero podría ser aplicable eventualmente. ¿Sí? Profe, Sí. entonces, por decir, bueno, ya está la alza de primavera y vuelve otra vez el ciclo, ¿qué le pasa a los a los adultos? ¿Se vuelven otra vez? Entonces, miren, hay una cosa muy sencilla con los parásitos. Imaginen ustedes, por ejemplo, en un protozoario que vive a 6 horas. Imagínate que digan, nada más vas a vivir 6 horas. ¿Qué harías si te dijeran nada más? Tu vida va a ser de 6 horas. Uy, pues está canijo, ¿verdad? Pues hay protozoarios como Giardia que vive 6 horas. En 6 horas se convierte en 2 Giardias. ¿Sí? ¿Qué pasará con estos gusanos? ¿Para qué están concebidos los gusanos, canijo? Pues solamente. ¿Cuál es la chamba de los gusanos? Tienen que estar comiendo, pero para poderse reproducir. Entonces la principal preocupación es reproducirse. ¿Qué pasaría? O sea, ponemos el ejemplo contigo. 3 chamacos diarios. Que tuvieras esa capacidad de producir 3 chamacos diariamente. ¿Qué pasaría con el desgaste de tu organismo? ¿Sí? O sea, porque es un desgaste integral. Entonces tiene que haber una muy buena nutrición para poder resistir ese desgaste. Entonces piensen que producen 2.500 huevos diarios. ¿A qué ritmo, qué tiempo podría resistir un organismo esa situación de desgaste? Vive poco tiempo. Entonces es simple, o sea, pasa ese lapso en el que son productivos y después se los lleva el tsunami. Entonces se los lleva la corriente, se murieron, se van. Y sencillamente la población de adultos es sustituida por larvas hipobióticas, que más adelante con otros estímulos se van a convertir en adultos. ¿Sí? Porque esa es otra de las cuestiones. No hay datos que digan, bueno, es que el Haemococcus contortus dura 45 días vivo. No existe eso. O sea, se conocen datos de algunos organismos, pero no en la totalidad de los casos. ¿Sí? Sí. Bueno, Toxocalidum es cascálido. ¿Qué hace el cascálido? Pues la primera cuestión es, tiene una supermigración compleja. ¿Cómo es la migración compleja de Toxocalidum? Estoy seguro que ni te acuerdas de eso. ¿Cómo es la migración de Toxocalidum? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la migración de y la viste, ¿verdad? ¿Seguro? ¿Tú, Canina? ¿Tú, Canina? Y ya te la enseñé unas 2 veces. Gastroentero hepatocardio pulmonar gastroenterica. Gastroentero hepatocardio pulmonar gastroenterica. Eso significa que las larvas migran por el tubo digestivo, se van al hígado, del hígado al corazón, del corazón a los pulmones y de ahí regresan al intestino. ¿Por qué tanta estupidez? Que es un parásito del intestino delgado, Toxocara. ¿Por qué demonios se va al intestino? ¿Se pueda formar adulto? No, el adulto se forma en el intestino delgado. A ver, pregunta cultural. ¿Desde cuándo manifestaste que querías estudiar veterinario? Porque eso es muy curioso, ¿sí? Hay gente que le preguntan cuando está en el kinder, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser médico de animalitos. ¿Por qué? Porque me gustan los animalitos. Le preguntan en la primaria, ¿qué vas a hacer de grande? Veterinario. ¿Sí? ¿Y por qué no? Si manifestaste en la primaria que querías ser veterinario, te dijeron, pues hay una escuela bastante buena de veterinaria en Cuautitlán. Como tú quieres ser veterinario, en primaria te vamos a llevar a que estudies veterinaria. Qué padre. Pero interesante, ¿verdad? ¿Cómo sería tu desempeño teniendo 11 años y ya enfrentándote a veterinaria? Que el de propedéutica te diga, derríbame este toro. No sería muy bueno. Estaría medio complicado. De hecho, se necesita una madurez de carácter, una maduración de tipo mental y además una maduración física. O sea, no sé si lo sepan, pero en Estados Unidos el que quiere ser veterinario se somete primero a un par de años de entrenamiento y ya después entran a estudiar veterinaria. ¿Qué pasa ahí? Hay un proceso de selección impresionante y las escuelas de veterinaria tienen muy poquitos estudiantes. Y obvio, los que están ahí
son los meros buenos. Sí, obvio, ser veterinario representa mucho billete. ¿Por qué? Porque son los mejores, los que sobrevivieron a todo ese proceso de selección. ¿Sí? Entonces, ¿para qué demonios ocurre esto? No es una coincidencia. Las larvas llegan hasta los pulmones y ahí sufren una serie de transformaciones metabólicas. Esto les permite pasar de un ambiente aeróbico en el exterior a un ambiente anaeróbico en el intestino. Entonces, por esa razón, es el equivalente. O sea, se tiene que ir a tomar sus cursos de capacitación de la cutícula y de metabolismo a esa zona del cuerpo y después ya regresar al intestino para lograr adaptarse. ¿Qué hacen durante todo ese desplazamiento? Pues ese desplazamiento destruyen tejidos, provocan hemorragias, generan respuestas inflamatorias y después abandonan los tejidos. Este fenómeno se va a repetir en hígado, en pulmón y finalmente la migración los lleva al intestino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Lesiones. ¿Sí? Y sobre todo pueden ser importantes las lesiones a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre en el hígado, ¿qué ocurre en el hígado si se lesiona tu parénquima? ¿Qué te dijeron los patólogos? Porque tengo la impresión de que les dicen muchas mentiras, ¿eh? Ya lo manifestó el compañero, confundiendo la hipertrofia con la hiperplasia. ¿Qué pasa con tu hígado? No, pues en el caso del hígado, o sea, se puede lesionar el 60% y en 4 o 5 meses ya tenemos reparado todo el asunto. Entonces no pasa nada. Se puede lesionar gravemente, pero el pulmón no. Entonces, ¿cuál va a ser la bronca con el pulmón? Se lesiona y en las zonas lesionadas se deposita material cicatrizante. Entonces, esto lo tenemos que considerar en función a infecciones virales, infecciones bacterianas y a infecciones parasitarias. ¿Estamos? Y a lo largo de la vida el animal va acumulando lesiones y tejidos cicatrizales que eventualmente afectan la capacidad respiratoria. Entonces, las larvas se van y se van al intestino. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pues este que ven aquí es el armamento con el que cuenta este gusano. ¿Sí? Esto, que probablemente lo vieron en el laboratorio, como unos labios inocentes, en realidad son labios bordeados de dientes. ¿Sí? Entonces, esto interactúa con la mucosa. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir con estos gusanos? Pues su especialidad es la quimofagia. ¿Qué comen? Todo. Proteínas, carbohidratos, ácidos grasos, vitaminas, minerales. Y esto obviamente lo toman directamente del intestino, ocasionando diferentes efectos de acuerdo con la edad del hospedero. Segundo, generan una interacción con la pared del intestino y esto provoca una inflamación intestinal que puede traducirse en el desarrollo de diarrea. Pero curiosamente, la interacción por contacto genera hiperplasia también. ¿Qué secuela dijimos que dejaba la hiperplasia de la mucosa del intestino? A ver si me entendieron. ¿Cómo? El intestino, la mala absorción. La mala absorción puede estar aquí. Aquí la hiperplasia son células no diferenciadas. Y aquí estaba la respuesta. Síndrome de pérdida proteica. ¿Qué se pierde por ahí? Aluminio. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué pasa con esta pérdida de proteína? ¿Qué tiene que hacer el organismo? ¿Cómo solventarlo? Remuevo proteína de músculo. O sea que tenemos otra causa de remoción de proteína de músculo. Y pues eventualmente podemos encontrar obstrucciones del intestino, aunque esto no es tan común, dadas las características del tubo digestivo de los rumiantes. Entonces, esa es la situación. ¿Cuál va a ser la traducción aquí? Problemas de mala absorción intestinal y pérdida de proteína plasmática. ¿Sí? Bueno, entonces vean, estas son larvas, por ejemplo, migrando en el hígado. ¿Sí? ¿Qué se ve aquí? Bueno, pues aquí están los hepatocitos, aquí está una larva. ¿Y qué creen que sea todo esto? Tejidos. Esto es una tinción de hematoxilina, no eosina. ¿Sí? Aquí no se aplicó eosina, porque esto es una prueba de inmunohistoquímica.
Lo que ven aquí son una gran cantidad de linfocitos, de neutrófilos, de macrófagos. ¿Qué va a pasar con esta larva? Nada. ¿Sí? La larva pasa y el sistema inmune, la inflamación no le hace absolutamente nada y continúa con su migración hacia los pulmones y a los diferentes tejidos. Puede haber una gran densidad de eosinófilos que tampoco le van a hacer nada a las larvas. Entonces, estas hemorragias están asociadas a la migración de larvas de ascario. ¿Sí? Eventualmente causan lesiones a nivel pulmonar. En este caso, pues esto es la descripción, o esta es la lesión que se describe tradicionalmente como un granuloma. ¿Qué es un granuloma, canijo? ¿Qué es un granuloma, canijo? ¿Qué es un granuloma, canijo? Es un proceso inflamatorio crónico. ¿Sí? Regularmente empieza con un exudado purulento, acaba caseificado o calcificado. ¿Dónde? En los pulmones. ¿Sí? Bueno, y esto es algo excepcional con Toxocara. Si ustedes se acuerdan, hay Toxocara canis y es famosa la transmisión lactogénica y transplacentaria. Con Toxocara biculorum se repite esa historia. Los gusanos pueden ser transferidos con leche o a través de la placenta. ¿Dónde están? Están enquistados en la musculatura esquelética de los animales. Entonces, si no se remueven, ¿qué pasará con estas larvas? Estas larvas se pueden calcificar en la musculatura esquelética. Entonces, esta es, digamos, una parte poco conocida del ciclo de este gusano que genera problemas a nivel de musculatura esquelética. ¿Puede ser transferida por placenta y por leche? Sí. Sí. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros vemos en el intestino, una buena adaptación de gusanos que están presentes y no se percibe directamente las alteraciones que hay en la pared. Este es un caso excepcional, pero también es muy común. De hecho, los nemátodos del género Strongyloides se presentan sobre todo en animales jóvenes. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Strongyloides es un nemátodo que desencadena una respuesta inmune muy violenta. ¿En qué parte del intestino está Strongyloides? Viven del intestino delgado, pero ¿en qué parte del intestino delgado y en qué zona de la pared del intestino está ubicado? ¿Cuáles son las secciones del intestino delgado? ¿Sí? Está en el duodeno, pero no está pegado a la mucosa. Estos gusanos viven enterrados en la pared del intestino. Entonces es una historia totalmente distinta. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre interactuar con la mucosa y otra historia en enterrarse y estar incluido en la pared del intestino. ¿Estamos de acuerdo? Este tipo de parásitos tienden a migrar por piel directamente. Sobre todo la migración ocurre en este espacio en la pata de los animales. Y las larvas tienen una migración también bastante complicada. Entran por piel, pasan a vasos venosos, llegan a los pulmones y de los pulmones se regresan ya o se establecen ya en el intestino delgado. Entonces, este tipo de migración, este tipo de desplazamiento genera problemas de piel. Entonces, en el caso de rumiantes, esto puede ser importante. ¿Por qué? Porque las larvas tienen la capacidad para liberar enzimas del tipo de las colágenasas con las que digieren la piel y hacen auténticos agujeros. ¿Sí? Entonces, las zonas por las que penetran aquí incluyen el espacio interdigital. Son áreas que regularmente se contaminan con excremento. De esta manera, las larvas infectantes de Strongyloides se pueden asociar con el gabarro. ¿Sí? ¿Qué es el gabarro? Compañera, ¿qué es el gabarro? Ya lo vi. Gabarro, aguadura, pododermatitis. Son lesiones en las patas. ¿Quién causa el gabarro? Hay una afección muy grave entre la población. ¿Sí han oído hablar de la menorrea? Los
Bacterium y Fusiformes y bacteroides. ¿Sí? Antes se llamaba Enteróforos, necróforos, esta cosa. ¿Qué es lo que hacen? Son bacterias anaeróbicas. Entonces entran con la larva, se cierra la herida, se crea el ambiente anaeróbico y se desarrolla el problema. En este caso, las larvas migran por la piel, vagan, esto es una lesión en piel humana, vagan por debajo de la piel, desarrollan estas lesiones reptantes o serpenteantes para tratar de localizar un vaso venoso que les permita llegar a los pulmones. Entonces el problema en este caso es que puede haber tantos orificios como larvas ingresen por la piel y que generen ese tipo de infecciones, pero finalmente la intención que tienen estas larvas es lograr llegar a los pulmones para continuar con su desarrollo. Esas larvas en su migración liberan una gran cantidad de antígenos y generan una sensibilización. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir cuando se presente esta sensibilización? Pues simplemente el organismo monta una respuesta que está basada tanto en las células como en los anticuerpos. ¿Sí? Entonces, aquí la cuestión es, pues como en muchos casos, la dificultad de la primera vez. ¿Sí? Se infectan, hay reacción. ¿Sí? Las larvas logran desplazarse y se convierten en organismos adultos. ¿Sí? Se convierten en organismos adultos ya a nivel de duodeno. ¿Sí? Pero como les decía, estos organismos no viven pegados a la mucosa, sino viven integrados en la pared del intestino. ¿Qué va a ocurrir con estos gusanos? Son quimóforos, son mistóforos. ¿Sí? Y su presencia va a generar una respuesta inflamatoria en la pared intestinal. ¿Sí? A ver, tú, carijo, ¿de qué tamaño crees que son estronquiloides? Como para vivir infiltrado en la pared del intestino. Pues son chiquititos, miden 4 milímetros como máximo. ¿Sí? ¿Cómo será la cutícula de estos gusanos? Pues es sumamente delgado. ¿Sí? Y presentes en la pared del intestino generan una reacción inflamatoria muy severa que fácilmente puede provocar su destrucción. Entonces, mientras están presentes, generan lesiones de tipo inflamatorio, afectan el proceso de absorción, ¿sí? Pueden provocar cuadros diarreicos, pero si la respuesta inmune de estos animales está intacta, son eliminados. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Respuesta celular con eosinófilos, respuesta humoral con anticuerpos fijadores de complemento y el organismo va a ser destruido. Entonces, este tipo de comportamiento hace que los animales se autodesparasiten con relativa rapidez. Entonces, ¿a quién le va a pegar estrongiloides? Le pega a los becerros, le pega a los corderos. ¿En qué época le pega a los becerros y a los corderos? Pues le pega en la época en la que tendrían las mayores capacidades de digestión y de absorción y en consecuencia de crecimiento. Los animales que ya han estado sensibilizados ya no se reinfectan. Todas las larvas que pretendan ingresar posteriormente van a ser eliminadas. ¿Sí? Entonces, esto va a quedar restringido a becerros y a corderos. ¿Sí? Nos acercamos ahora al callejón de los más malos de los malos. ¿Sí? Bunostomum. ¿Sí? ¿Qué pasa con Bunostomum? En el caso de Bunostomum es el equivalente a un ancilostoma. ¿Sí? De hecho, si lo ven, parece de una película de extraterrestres. ¿Sí? ¿Qué caracteriza a este gusano? Es un hematófago. De hecho, su ciclo es directo y tiene una migración similar a la que tiene estronquiloides. De manera que estas larvas que pueden penetrar por la piel intacta desarrollan lesiones muy similares a las que produce estronquiloides. ¿Sí? También Bunostomum puede estar ligado a la inoculación de bacteroides y de fusiformes y puede desencadenar el desarrollo de gabarro, microbacilosis, tifosura, aguadura, etc. También generan sensibilización, también tienen esa migración
que involucra su llegada a los pulmones, ¿sí? Donde recuerden ustedes, llegando por sangre, ¿cuál sería la vía de desplazamiento, canijo? Endotélio. O sea, estamos pensando, uno, que ingresaron por un capilar venoso, ¿sí? ¿A dónde lleva a la larva el capilar venoso? Nunca va a llegar al hígado. Lo lleva directamente al corazón primero y después lo va a llevar a los pulmones, ¿sí? Toda la sangre que llega al corazón, después se va a la circulación menor y va a llegar a los pulmones. La cuestión es que las larvas lo primero que van a hacer es a impactarse en el parénquima del pulmón. ¿Sí? ¿Qué es el parénquima? Son los alvéolos. Para que la larva continúe su desarrollo, rompe parénquima. De hecho, si ustedes han visto preparaciones de pulmón, esto no nos recuerda en absoluto un corte de pulmón, ¿sí? ¿Qué debería de haber aquí? Pues los alvéolos, esas estructuras huecas que son las que llevan a cabo el intercambio gaseoso. ¿Qué es lo que pasó en este pulmón? Pues la larva llegó y destruyó prácticamente todo. ¿Sí? Entonces lo que vemos aquí es una zona en la que ya desaparecieron los alvéolos, ya colapsaron y está ocupada por una respuesta inflamatoria. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Esta larva se va de aquí y para este tejido la cosa jamás va a volver a ser igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esto lo veíamos macroscópicamente, esta zona inflamatoria la veríamos como una zona de hepatización roja. ¿Qué demonios es eso? Una zona en la que hay una hemorragia y hay una gran cantidad de células inflamatorias. Cuando la larva se va, ¿de qué color se pone este tejido? Gris. Gris. De hecho, se convierte en una zona de hepatización gris y el tejido queda consolidado. ¿Qué implica la consolidación? Jamás va a volver a ver alvéolos funcionales. Lo que queda depositado aquí es material fibroso. ¿Sí? Entonces, esta es la cuestión. Y ya en el intestino, así tenemos que concebir a Bunostomo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Bunostomo? Pues Coalvil, Policía del Estado de México. Se dedica, ahora ya muerden en parejas, ¿sí? A estos muerden individualmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el gusano? Se alimenta de sangre. De hecho, arranca trozos de la mucosa y la submucosa. Y además se ha encontrado que estos organismos liberan anticoagulantes. Entonces, la cuestión aquí es, el gusano arranca el trozo de mucosa y en condiciones naturales, la hemorragia que produce debería de detenerse en 45 segundos, que más o menos es el tipo de coagulación. ¿Sí? ¿Qué ocurre bajo el efecto de los anticoagulantes? La hemorragia se puede retrasar hasta 12 minutos. ¿Sí? Yo les garantizo que a cualquiera, todos estamos habituados a las cortadas. ¿Sí? Sabemos que nos empieza a salir sangre y tal vez ni nos preocupamos. Decimos, bueno, más o menos 30 segundos, 40 segundos se detiene solita. Ya cuando se prolonga 1 minuto, 2 minutos, nos empezamos a preocupar. ¿Y qué hacemos? Pues le aplastamos, le tallamos, a ver algo para que se contenga y finalmente se contiene. En este caso, el gusano continuamente está cambiando de posición en el intestino y está haciendo que se produzcan hemorragias intestinales. Entonces, aquí con Bunostomo, aunque haya pocos gusanos, la pérdida de sangre va a ser sumamente importante. Entonces, ¿qué va a ocurrir con estos organismos? Generan lesiones de intestino, hacen que se pierdan sangre, hacen que se produzca una reacción inflamatoria y pueden estar asociados a la presentación de cuadros diarreicos. Pero sobre todo, son inductores de cuadros de anemia muy severa. ¿Sí? Aquí tendríamos un nuevo representante asociado a una sustracción continua de sangre y una descompensación en las reservas de hemosiderina, en este caso, ¿sí? Que nos llevaría a la evolución de los diferentes tipos de anemia que terminarían en la anemia microcíclica tipo crónica. ¿Estamos? También en el caso de Bunostomo hay hipobiosis. ¿Sí? Entonces, esto es un refuerzo. O sea, si los tricostroquillos no estaban, las de Bunostomo entran en hipobiosis. ¿Y cuál sería el efecto, en este caso, a ver, Canija, cuál sería el efecto de las larvas hipobióticas de Bunostomo en el intestino? ¿Tú, Canija? ¿Sí? O sea, esto causa broncas de absorción, ¿sí? Causa broncas de pérdida de sangre, de desarrollo de anemia. Pero si hay hipobióticas, ¿cuál es el efecto?
A ver si me entendieron. Pues lo mismo. Ay, no te Lo mismo que qué. A ver, ¿qué es lo mismo? Pues cambia La composición del epitelio. ¿Qué predominio hay? Células no diferenciadas hiperplásicas. Aumento de colicistoquinina, reducción de gastrina, reducción de consumo de alimentos y síndrome de pérdida proteica. ¿Sí? Tenemos uno, más cuántos más producían eso. Otra vez, a ver, venga ese teléfono. Canijo este. ¿Cuántos otros podrían generar hipobiosis? ¿Cuántos otros Géneros de nemato. ¿Cuáles? No me vengas. Esa es otra pregunta de examen. estrófilos? Estrófilos no existen rumiantes, cariño. Sería bueno que pusieras atención. Tampoco. Perdido. Hemoncus, Mesistocirrus, Trichostronchilus, Ostertachia, Coperia, Nematodil. Todos ellos pueden causar hiperplasia. Unos en el estómago, otros en el intestino delgado. ¿Sí? Estamos bien perdidos, ¿verdad, cariño? Algo. Bueno, esofagostomum y cavernia. ¿Dónde dijimos que están esofagostomum y cavernia, cariño? Porque aquí vamos a cambiar de departamento. Todos los que hemos visto ahorita, espérame tantito, todos los que hemos visto hasta ahorita son de abomazo y de intestino delgado. ¿Qué quieres preguntar, Cani? Entonces, por decir, tenemos que diferenciar si es una bacteria o en este caso si es un parásito. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por decir, si fuera Fusobacterium, que estaba diciendo, ¿tenemos que diferenciarlo con alguna de estas enfermedades? No, o sea, estas cosas son de paso. O sea, es muy probable que esté ligado a que si se desarrollan los problemas de patas, que haya esta condición. Pero si a ustedes ya les dieron gabarro en alguna parte del curso, que espero que se los hayan dado, ¿sí? El problema del gabarro regularmente está asociado a pisos que son muy húmedos, pisos lodosos, ¿sí? Que están llenos de caca además. Entonces, ¿qué ocurre? Pues si ustedes han mantenido sus extremidades en un lugar húmedo, ¿qué le pasa a las extremidades? Aunque tengan garras de águila. De hecho, eso es lo que se hace. O sea, si ustedes tienen unas uñototototas que no las pueden cortar ni con sierra, hay que remojarlas. Y con eso se cortan muy fácil. ¿Qué le pasa a una pezuña que se remoja horas y horas y días? Pues por mucho que sea tejido córneo, se va a reblandecer. ¿Sí? Se les empieza a aflojar el tejido córneo. Las bacterias siempre penetran por tejido blando. Entonces, ustedes han visto la pezuña, por el medio está suavecita. Entonces, basta con una lesión muy leve para que penetre cualquier cosa. Entonces, sencillo, si la piel está remojada, se hace súper delicada y bastará con un simple rozón para que se produzca la lesión. Aquí las larvas le ayudan, es un incidente. Se metió la larva y pues hubo quien aprovechó el paso de eso. ¿Por qué? Porque el organismo lo que va a hacer siempre es, bueno, se produce una lesión, ¿qué hace el organismo? Proteger. Pues el organismo dice, aquí hay una lesión, vamos a cerrarla, vamos a cicatrizarla. Pero es una total estupidez en este sentido. ¿Por qué? Porque las larvas penetraron y ellas proliferan solo en ambientes anaeróbicos. Entonces, se produjo la lesión, se mete la bacteria, se cierra la lesión y se crea la condición anaeróbica. Y ya, está cocinado el pastel. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿estos de dónde son? Son de intestino grueso. Y pueden estar en el colon, perdón, pueden estar en el ciego y pueden estar en las distintas porciones del colon. ¿Cuál es la especialidad de alimentación de esofagostomum y cavernia? ¿De qué se alimentan? Pues no se alimentan de sangre. Entonces, ¿de qué se alimentan? No son quimóforos, porque aquí ya no hay quimo. ¿Qué hay en el intestino grueso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hay en el intestino grueso? Sí hay agua. ¿Pero qué hay? Pues hay caca. ¿Sí? Y la denominación científica es quilo. ¿Sí? Hay quimo en el intestino delgado, se toman todos los nutrientes y lo que queda son residuos. Son el kilo.
la gente le llama caca o excremento. ¿Sí? Estos organismos se nutren a base de la mucosa del intestino grueso. Son auténticas rasuradoras biológicas. Para ello cuentan, bueno, no tengo aquí esquema, con esas coronas foliáceas que van rasurando, van despegando la mucosa. Entonces, ¿qué pasa con estos? Tienen un ciclo directo, se alimentan, tienen migración simple, se alimentan de tejido del intestino. Si ustedes se acuerdan, comentábamos que al esófago común se le ha dado la denominación del gusano nodular. Estos son los nódulos que generan este gusano. ¿Sí? ¿A qué se debe la formación de estas nodulaciones? Estas nodulaciones las forman las larvas que migran a la serosa de la pared del intestino, y ahí es donde se desarrolla el estado larvario 4 y 5. ¿Sí? Una vez que alcanzan el quinto estado larvario, se salen y se pegan ya a la mucosa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí con esófago común? Pues en principio, las larvas van a alojarse acá en la serosa y desarrollan esta lesión granulomatosa. ¿Sí? Esta, en principio, involución. ¿Qué implica la involución? Cuando la larva se sale, esta situación ya no requiere, no tiene ningún estímulo que la mantenga y desaparece. Pero se ha encontrado que si se producen reinfecciones, que es lo común, las larvas de estos gusanos, voy a regresar a la diapositiva anterior, las larvas de estos gusanos quedan retenidas aquí. ¿Qué va a pasar si se quedan retenidas aquí las larvas? Pues dijimos, siempre desencadenan una reacción granulomatosa. ¿Qué va a pasar si persisten las lesiones granulomatosas? Pues esto tiende a calcificarse. ¿Sí? Y estas lesiones pueden ir afectando la integridad de la pared del intestino. ¿Qué efecto tiene esto? Pues, ahora sí, compañera, ¿cuál dijimos que era la función del intestino grueso? Aquí Clara, que le pregunté hace un momento. Bueno, tú contesta. No importa. ¿Cuál es la función del intestino grueso? Reabsorbe agua y electrolitos. De hecho, es increíble la cuestión. Imagínate, a ver, tú qué dijo, ¿cuántos litros crees que pasen de agua por tu tubo digestivo diariamente? No sé. Pues a ver, planteanos algo al menos. ¿Unos qué? 15 litros. Tal vez 15 o 20 litros. Pero nadie percibe eso. ¿Sí? De hecho, ahora simplemente piensen en la cantidad de saliva que tienen en la boca, piensen en la cantidad de moco que se tiene que estar liberando con todos los alimentos, piensen en los líquidos que se segregan tanto en el estómago como en los intestinos y súmenlos a lo largo de 24 horas. No son decenas de litros. La cuestión aquí es ese flujo de líquidos, ese flujo de electrolitos, normalmente establece un circuito del que no percibimos nada. ¿Por qué? Porque las pérdidas de agua regulares son mínimas. ¿Y qué es mínimo? ¿Cuántas orinadas te echas al día? 6. Como 3, más o menos. ¿Cuántos mililitros crees que pierdas ahí? Porque hay que pensar, ¿cuántas orinadas? ¿Cuántas defecadas? ¿Sí? Eso sería, digamos, lo que nosotros veríamos, pero al respirar perdemos agua. ¿Sí? Al desarrollar nuestras actividades cotidianas, liberamos agua también a través de la piel. Entonces todo eso representa pérdidas. Más o menos dicen que son unas pérdidas como de 2 litros. Y aconsejan regularmente integrar esos 2 litros con los alimentos o con los líquidos que se ingieren. Pero ¿qué ocurre si se produce una alteración en la zona en la que ocurre regularmente la reabsorción? ¿Cómo se reflejaría en tus excretas, canija? ¿Más líquidos? Pues lo básico es que tus heces se vuelvan pastosas. ¿Sí? ¿Qué implica pastoso? Está más hidratado. O pueden ser francamente líquidas. ¿Sí? ¿Qué ocurre si esto se vuelve crónico? Pues te vas deshidratando crónicamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta cuestión está relacionada con la forma de alimentación que tienen esos organismos.
lo que hacen es ir rasurando la mucosa, alterando esa composición. ¿Sí? Entonces, el problema más importante relacionado con esto es pérdida de agua, pérdida de electrolitos, y les decía, esto se puede volver crónico cuando las lesiones nodulares se mantienen permanentes en la pared. ¿Sí? Entonces, esta es la situación. Y esto, bueno, tal vez los que pueden estar un poco preocupados por esto son los que acostumbran a comer tacos de tripa. ¿A quién le gustan los tacos de tripa? Porque hay de tripa a tripa. ¿Sí? Hay tacos de tripa gorda, hay tacos de tripa flaca. ¿De cuáles te gustan? De tripa. ¿Qué ocurre con qué intestinos son los que nos comemos regularmente? Los comemos afortunadamente intestino delgado. ¿Sí? En forma de tripa vulgaris, con los famosos machitos. ¿Sí? ¿Qué puede haber en los machitos? Pues tal vez algunas larvas hipobióticas. Pero pues es considerada proteína de origen animal también. ¿Sí? Y aquellos que coman tacos de intestino grueso, ahí sí se necesita tener un estómago bien establecido para comerlo, porque es curioso, tienen un olor sui generis, pero saben diferente. ¿Sí? Esos pueden no tener las larvas enquistadas de esófago. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión en este caso? Principalmente, problema de deshidratación crónica. ¿Qué sigue? Pues sigue ahora tricuris. ¿Sí? ¿De qué trabaja tricuris, canijo? ¿Trabaja en el este o en el aquel? Hematófago. Parásito del intestino grueso, vive en ciego sobre todo, y es un hematófago. Le atinó. ¿Sí? Aquí los vio. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con tricuris? Tricuris probablemente sea uno de los nemátodos más conservadores que tienen los rumiantes, y los humanos, también nosotros los humanos tenemos nuestra especie de tricuris. Este tipo de organismo, les comentaba, es un organismo de tipo hematófago. ¿Sí? Entonces, la sangre que consumen estos organismos, pues ya lo hemos comentado, está asociada sobre todo a la cuestión reproductiva, a producir huevos. Lo interesante en este caso es que los gusanos son poco prolíficos, pero lo que producen son súper resistentes. ¿Sí? Los huevos de tricuris son sumamente resistentes. Entonces, la cuestión aquí es, los organismos generalmente están presentes en números reducidos, consumen sangre y pueden contribuir al desarrollo de las anemias, pero, como les decía, se percibe muy pobremente su presencia. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Pues si nosotros hacemos una prueba de McMaster, una prueba de flotación, regularmente lo que vamos a ver son los huevos de los tricostrongílidos. ¿Que quiénes dijimos que eran los tricostrongílidos, compañera? Compañera, no se haga. ¿Quiénes quedamos que eran los tricostrongílidos? ¿Cómo que no sé? Nos acabamos de pasar 45 minutos hablando de los tricostrongílidos. Hemoccus, Mesistocilus, Tricostrongylus, Coperiaus, Tartaglia, Nematodilus. Esos son los tricostrongílidos. ¿Sí? Esos son los que comúnmente se detectan. Estos raras veces llegan a ser detectados. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque normalmente la gente revisa los intestinos de los animales, revisa el abomazo, y sobre los que se va son sobre aquellos. Y este sería un ratero hormiga. ¿Sí? Se dedica al robo hormiga. Roba sangre y poco se da cuenta la gente de esa cuestión. Algo que resulta muy interesante de estos gusanos es que se mantienen únicamente adheridos al intestino. Esto es, son así como que muy conservadores. ¿Sí? Llegan, se pegan y hasta que la muerte los separe. Entonces aquí se ha visto una cosa súper interesante. Se ha visto que en el caso de estos parásitos sí causan una respuesta inflamatoria, pero la inflamación a nivel del ciego no es tan severa. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el resultado aquí? Es súper interesante que estos parásitos son capaces de modular la respuesta inmune en el intestino.
Y esta situación ya algunas gentes la han estudiado y tricuris ya se convirtió en un medicamento. ¿Sí? Si ustedes tienen colitis ulcerativa, se ha demostrado que el tricuris suis les puede quitar la colitis. Entonces, ¿qué se hace para quitarle la colitis a la gente? Les dan huevos larvados de tricuris, se implantan los tricuris en su intestino y les quitan la colitis. ¿Qué es esto? Pues es una maravilla. Si alguien está interesado, ahí ya está patentado el parásito. Hasta ese punto, ya está patentado el parásito. Hay la información publicada de esta cosa. ¿Sí? Bueno, tricuris. Escurjavinema. ¿Qué quedamos que era escurjavinema, compañera? ¿No quedamos? No. ¿Quedamos? ¿Qué quedamos que era escurjavinema, compañera? Están aquí en la película. ¿Qué quedamos que era escurjavinema? Pues no. No ¿Qué quedamos. es escurjavinema? Eso me acuerdo que era algo raro. Este es un alma de Dios. ¿Sí? Prácticamente es una comparsa de toda la demás bola de lombrices. Estos organismos viven en la luz del intestino y se alimentan de todos los residuos intestinales. Entonces, este tipo de organismos es interesante porque pues, han creado mitos en muchos de los casos y en realidad no producen alteraciones intestinales. Pero ¿con quién conviven los escurjavinema? Los tricuris, con cavertia, con esófagos, ¿sí? Entonces, no hay problema. ¿De quién son primos los escurjavinema? Son primos de los oxiuros, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace famosos a los oxiuros? Es el de pica la colita. El que le pica la colita. Cuando hablamos de que le pica la colita en humanos, se llama enterobius vermicularis. ¿Sí? ¿Qué hace enterobius vermicularis? Deposita sus huevos fuera del ano y provoca comezón. Eso es el pecado. Claro, esos pueden ser más pecaminosos. ¿Sí? ¿Por qué? Se ha encontrado con enterobius vermicularis que la hembra regresa por el ano al intestino. Entonces, ¿qué ha habido? Casos en los que en individuos de sexo femenino, la hembra en lugar de regresarse por el ano, se regresa por la vulva. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si va llena de caca? Es la realidad. Un gusano cubierto de caca. Está atascado de enterobacterias. ¿Qué pueden hacer las enterobacterias en el tracto genital femenino? Pues causan un proceso infeccioso. Nos ha encontrado que pues, le gustó esa zona, se metió hasta las trompas. ¿Qué le hace a las trompas? Las obstruye. Es un estúpido gusano que migró mal, que bloquea el 50% del potencial reproductivo cuando la mujer ya madura sexualmente. Entonces, ¿qué dijeron? Pues tiene obstruidas las trompas. ¿Por qué? Sí. Pero esto lo pueden hacer estos gusanos. ¿Sí? Bueno, entonces aquí es un alma de Dios. Y es más, aquí hay cosas interesantísimas, porque se ha encontrado que algunos parientes de estos oxúridos se pueden convertir en organismos obligatorios. Esto es, los animales pueden no vivir si no tienen estos gusanos. Se ha encontrado, por ejemplo, en iguanas, un género que está Quigometria, que es un oxiuro de iguanas, que se encarga de degradar metabolitos en el intestino para que los aproveche la iguana. Desparasitar a la iguana puede provocarle problemas a la iguana. Entonces aquí quitarle los gusanos es malo. Entonces hay que dejarle los gusanos. Y ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, ya. Mañana seguimos con esto. Mañana terminamos la revisión.